Qué gusto verle. Amén. Que Dios le bendiga. Gusto verle. Siempre es bueno verle en la casa del Señor. Amén. Mire, iba a hablar hoy día de algo, de otra cosa. Pero en la mañana me pasó algo con una palabra que escuché en la radio de Santiago, el templo principal. Y orando, mientras oraba, meditaba en esa palabra. Me venía esa palabra y me va a creer que tenía un mensaje preparado, pero voy a hablar de otra palabra que Dios puso en mi corazón. Amén. Otra palabra que teníamos allí media apuntada ahí, ya. Pero voy a usar un ejemplo que usé hace años atrás para poder hablarles justamente de esta palabra. Una palabra que va a bendecir nuestra vida. ¿Cuántos saben que la obediencia bendice nuestra vida? ¿Sí? Nos confronta, ¿cierto que sí o no? ¿Cierto? Claro, nos confronta cuando hablamos de obediencia. Uno dice, uno empieza a pensar, ¿qué irá a hablar el pastor? Pero ¿sabe usted que esa palabra obediencia nos bendice? Claro, por eso que es importante que nosotros podamos tomar la palabra del Señor con la actitud y la expectativa correcta. Escuche bien, con la actitud y la expectativa correcta. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos hablan de obediencia, fíjese que es como que el cuerpo nos empieza a picar. Es como que empieza a aparecer esa alergia que uno no tiene. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra obediencia lo que hace es confrontarnos. La palabra obediencia nos lleva a compararnos con lo que Dios dice. La confrontación nos lleva a compararnos con lo que la Biblia dice. Y por eso muchas veces nos vemos como que algo pasa en nosotros, ¿sí? Pero la palabra obediencia, escúcheme bien, mirándola con la expectativa correcta, ¿sí? Esa palabra obediencia a usted y a mí nos bendice. Escuche bien, nos bendice. Lo que pasa es que nuestra mente vuela muy rápido y el enemigo ligerito, el dardo de fuego, obediencia. ¿De qué ir a hablar? ¿Será que sabe algo de mí? Claro, porque cuando muchas veces la palabra nos confronta y dice, ¿quién le habrá contado? ¿Sí? Mire, ¿por qué? Porque nuestra mente es volátil y el enemigo lo que ataca es nuestra mente. Y atacando nuestra mente, escúcheme bien, ataca nuestro corazón. Sí, porque la mente es una puerta al corazón. Sí, por eso cuando usted ve algo afuera, un accidente, y el accidente fuerte no solo queda aquí en su mente, sino que queda algo dentro suyo, en su alma, en sus sentimientos, sus emociones, en su corazón. Y uno anda como raro, y sabes que vi esto, mira, sucedió esto, fue tan fuerte que todavía no me recupero, no me compongo. ¿Por qué? Porque algo entró, mire, la vista, el oído, la mente, nuestra boca son puertas al corazón, que nos pueden llevar a algo bueno como también algo malo también hay, ¿sí? Por eso le decía yo que la obediencia es una palabra que confronta, pero que nos bendice. Y en un mensaje pasado, recuerdo, le decía yo que tomé un ejemplo que tomaré nuevamente el día de hoy para hablarles de un tema que para todos los creyentes cristianos debe ser una prioridad en nosotros. La obediencia no es una sugerencia, debe ser una prioridad. Diga conmigo, prioridad. Claro, si no hay obediencia, hermano, no puede haber fe. ¿Cómo, pastor? No puede haber fe. Escúcheme bien. La fe es la antesala de la obediencia. ¿Sí? La Biblia dice que por la fe Abraham obedeció. ¿Por qué obedeció Abraham? Si no hubiera tenido fe. Entonces la obediencia, escúcheme bien, la fe tiene que tener obediencia, porque la obediencia viene por la fe. ¿Se da cuenta que es bíblico? Claro, pues. Y le decía yo que quiero usar un ejemplo que usé tiempo atrás, ya, para hablarles de un tema que para todos los creyentes cristianos debe ser una prioridad de nosotros. Y de eso que les quiero hablar, y de eso es lo que les quiero hablar el día de hoy. Les quiero hablar de un tema que nos confronta y que muchas veces no nos gusta mucho. ¿Por qué? No nos gusta muchas veces hablar de eso, ¿sí? Y ya le dije el por qué no nos gusta, es porque nos confronta, ¿sí? Y es porque nos confronta, porque cuando hablamos de obediencia, ¿sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando de creer. Escuche bien, estamos hablando de creer y hemos dicho que creer es tener fe, ¿sí?
Y es la fe la que provoca que el poder de Dios también se mueva en nosotros, ¿no? ¿Sí? Por eso cada vez que obedecemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando fe. Cada vez que usted obedece, usted está usando fe. Por la fe Abraham obedeció. Cada vez que usted y yo obedecemos, estamos usando fe. Y es la fe la que mueve el cielo a nuestro favor. Porque conforme a la Escritura, Dios respaldará a los que creen. ¿Ya? A los que creen. Porque el creer nos lleva a obedecer, le repito. Por lo tanto, será ello que todas las cosas le serán posibles a los que creen. ¿Y por qué? Porque en la obediencia, le dije, hay un poder. Y es a través de la obediencia que las cosas que antes nos eran imposibles, ahora a través de la obediencia, lo son posibles. ¿Sí? Porque lo que antes nos era imposible, ahora a través de la fe, por la obediencia, ahora no lo son, sino que ahora son posibles. ¿Por qué? Porque la obediencia no solo trae protección a nuestras vidas, sino que también trae beneficios a ella. La obediencia no solo trae protección a nosotros, sino que también trae beneficio a nuestras vidas. Y como le dije antes, hoy voy a usar un ejemplo que antes usé. Y este ejemplo es el siguiente. Cuando usted, por ejemplo, se detiene en un semáforo en rojo, ¿sabe por qué uso este ejemplo? Porque de verdad que es muy claro para lo que le quiero hablar. Cuando usted, por ejemplo, se detiene en un semáforo en rojo, ¿cuántos conducen acá? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos saben lo que es un semáforo en rojo? ¿Sí? ¿Y cuántos saben para qué sirve un semáforo? Yo creo que todos sabemos para qué sirve un semáforo, ¿sí? Cuando usted se detiene en un semáforo en rojo, lo que está haciendo es obedecer. Escuche bien. Cuando usted se detiene en un semáforo en rojo, cuando cambia a rojo, lo que usted hace es obedecer. ¿Sí? Lo que usted está haciendo es obedecer. ¿Por qué? Porque usted está en obediencia a las leyes que existen acá. ¿Cierto que sí? Y si algo le ocurriera al vehículo o a las personas que van en el vehículo, las leyes o las pólizas de seguros o seguros que se contratan van a proteger legal y económicamente a la persona, ¿sí? A la persona que obedeció, que se detuvo en ese semáforo en rojo. Sí, porque usted puede tener una póliza muy buena, un seguro muy bueno, pero si usted se pasó una luz roja, no tiene nada. ¿Sí? Porque la póliza protege, lo cubre a usted, escúcheme bien, pero siempre sobre lo legal. Amén. La póliza no es un incentivo para que usted se salte las leyes. ¿Sí? Por eso es que el seguro no le funciona si usted no anda legalmente, si anda manejando sin licencia, no sé, lo que sea. Le decía yo, si algo ocurriera al vehículo o a las personas, las leyes o las pólizas de seguro van a proteger legal y económicamente a la persona. ¿Por qué? Porque en la obediencia, ya sea a las leyes naturales o espirituales, hay cobertura. Diga conmigo, hay cobertura. ¿Ya? La obediencia, ya sean a las leyes naturales o a la palabra de Dios, la obediencia a ello trae cobertura. ¿Ya? Pero si alguien no respeta la luz roja, y al saltarse esa luz roja choca, esa persona no está protegido. ¿Por qué? Porque esa persona estará en desobediencia. ¿Sí? Porque la ley fue hecha ¿para qué cosa? ¿Ah? ¿Cierto? Para cumplirse y para proteger, escúcheme bien, al que obedece. Para eso fue hecha la ley de tránsito, ¿no? Para cumplirse, primero, y segundo, para proteger al que obedece. ¿Ya? Entonces la obediencia no solo nos bendice, sino que también nos protege y nos da cobertura. ¿Ya? Nos protege y nos da cobertura. Porque la causa por la cual la humanidad cayó, ¿sabe cuál fue? La desobediencia. ¿Sí? Salió de la cobertura, de la protección de Dios. Por eso Dios dijo, no, voy a limpiar la tierra. ¿Se acuerda el diluvio? Porque la maldad, dice, que había subido a la presencia, era tanta la maldad, la desobediencia, que había subido aquello a la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora es por eso que nadie podrá caminar en fe, le decía yo, sin obediencia. ¿Sí? Nadie podrá caminar en fe sin obediencia. Vamos a Hebreos 11:8.
Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La fe lo llevó a la obediencia para salir a un lugar que iba a recibir como herencia. Escúcheme bien, que no conocía, que no sabía dónde era, que no, pero dice que por la fe él obedeció para salir allí. Dice, y salió, mira al de al lado, dígale, sin cuestionar, dígale. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? Y salió sin saber a dónde iba. O sea, no cuestionó ni le dijo a Dios, pero ¿a dónde? Dime por qué, el por qué o a dónde será. Sino que la fe lo llevó a obedecer. Amén. ¿Sí? La fe lo llevó a obedecer. Entonces no podemos decir que hay fe, le decía, si a través de esa fe no hay obediencia, porque las obras más grandes de fe primero fueron antecedidas por una gran obediencia. Abraham fue llamado el padre de la fe, ¿sí? Pero esa gran obra de fe fue antecedida por algo, por una obediencia. Amén. Porque sin obediencia no hubiese llevado ese nombre. ¿Sí? Sin obediencia no hubiese sido llamado el padre de la fe. ¿Ya? Y lo podemos ver a través de esta palabra de Hebreos 11:8. Por eso que a lo mejor muchas veces no puede estar toda la fe. Escuche esto. No puede quizás estar toda la fe en ustedes para alcanzar lo que Dios le habla. Puede ser que no pueda estar, escúcheme bien, toda la fe en usted para alcanzar lo que Dios le dice. Muchas veces usted dice, pastor, es que mi fe es muy pequeña. Por eso yo creo, pastor, que a lo mejor no puedo alcanzar eso que Dios me ha hablado. Y Jesús fue claro cuando dijo que no pasa por el tamaño de su fe, sino que habló de obediencia, pero no lo dijo así en esa palabra. Dijo, si tu fe fuere del porte del grano de la semilla de mostaza, le diría ya a este monte, muévete, quítate, y lo que tú digas, si no dudares, dijo, te sería hecho, ¿no? O sea, nos da un ejemplo que si nosotros lo hacemos, obedecemos a eso, aunque mi fe sea pequeña, mi obediencia me va a llevar a alcanzar lo que mi fe, escúcheme bien, no puede llevarme a alcanzar. ¿Ya? Por eso que a lo mejor muchas veces no puede estar toda la fe para alcanzar lo que Dios dice. Pero si somos obedientes a Dios, aunque no tengamos toda la fe, por la obediencia lo podremos hacer. Escuche esto. Bueno, pastor, ¿dejamos a un lado la fe? No. Porque muchas veces cuando usted cree que no está toda la fe para alcanzar lo que Dios le dice, si usted obedece, su obediencia lo va a llevar a tener fe, pues. Porque quizás usted no puede creer que eso sea posible, pero si sale como Abraham, escúcheme, si usted sale, si usted hace lo que Dios le habla sin cuestionar a Dios, su obediencia a la palabra de Dios lo va a llevar a alcanzar el resultado que su fe a lo mejor, escúcheme bien, no pudo hacer, pues. Porque si no hay fe, no puede haber obediencia. ¿Sí? Y la obediencia viene por una cosa, por la fe, pues. Por la fe, ¿me entiende? Viene por la fe. Por eso cuando a usted le falta fe, obedezca. Cuando a usted le falte fe, reciba la palabra de Dios y camine conforme a ella, en obediencia a ella. Y se va a dar cuenta que la obediencia a la palabra de Dios lo va a llevar a alcanzar cosas que usted a lo mejor ni se esperaba ni imaginaba. Le repito, por eso que a lo mejor muchas veces no puede estar toda la fe para alcanzar lo que Dios dice. Pero si somos obedientes a Dios, aunque no tengamos toda la fe, por la obediencia lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque la obediencia a lo que Dios nos dice nos saca de la incredulidad y nos lleva a caminar en fe, aunque usted no se dé cuenta. Pastor, es que yo no tengo fe, pero pastor, dígame, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, porque tenemos conceptos errados de la fe.
Pastor, es que yo creo que a mí me cuesta, pero mire, lo voy a hacer igual. La obediencia lo va a llevar a caminar en fe y lo va a sacar de esa incredulidad del que usted no puede. ¿Sí? No sé si me está entendiendo. Porque la obediencia, lo que Dios nos dice, nos saca de la incredulidad, pues. ¿Para qué cosa? Para empezar a caminar en fe. Por eso nadie puede decir que está caminando en fe, le decía, si no está dispuesto a hacerlo también en obediencia. El que diga que está caminando en fe, mira el de al lado, diga, se le va a notar. No sé si me está entendiendo. ¿Sí? El que diga que está caminando en fe se le va a notar. Porque la característica de la fe es la obediencia, pues. Por eso nadie puede decir que está caminando en fe si no está dispuesto a hacerlo también en obediencia. Por eso cuesta la obediencia, pues. Porque creer también cuesta, pues. Y la obediencia es parte de la fe. Por eso Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. Fíjese bien, espere. Pedro dijo, en tu palabra, ¿se acuerda cuando Jesús le dice, boga mar adentro? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? La respuesta que Pedro da, la primera respuesta, es no creer a lo que Dios le dice. Maestro, hemos estado toda la noche pescando y tú me dices, hey, boga mar adentro, y no hemos sacado nada. Él no responde en fe, ¿o no? Porque mire cómo le responde. Jesús dice, Pedro, boga mar adentro y esa es la red. Pedro dijo, sí, señora. No. Dice, maestro, hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Y literalmente le da a entender, cuestiona lo que Jesús le dice y le está dando a entender. Le dice, pero ¿y cómo vamos a echar la red? Si no salieron peces de noche, menos van a salir en el día. Pero escuche bien esto. Y fíjese que la obediencia de Pedro hizo lo que su fe no pudo hacer. Escuche bien, la obediencia de Pedro hizo lo que la fe de él no pudo hacer. Por eso el libro de Hebreos dice que por la fe Abraham, acá, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que debía de recibir como herencia. Porque cuando Pedro dice, en tu palabra echaré la red, está diciendo, voy a obedecer a lo que tú me dices. Y voy a bogar mar adentro y voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Y dice que fue la obediencia. Cuando Pedro sale y esa es la red, en obediencia a lo que Jesús le dijo, boguen mar adentro y esa es la red, ¿qué fue lo que sucedió? Lo llevó a alcanzar lo que primeramente su fe, ¿sí? Le había dicho que no. Por eso el libro de Hebreos dice que Abraham, por la fe, y por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Por qué? Porque es la fe la que nos lleva a la obediencia. Pero escuche lo que le voy a decir, será la obediencia la que nos llevará a donde la falta de fe no nos puede llevar. Por eso la Biblia dice que la fe a través de la obediencia llevó a Abraham a salir sin saber a dónde iba. Porque cuántas veces por la falta de fe no alcanzamos lo que debemos alcanzar. Y es por eso que su fe y mi fe debe ir de la mano con obediencia. Porque lo que no alcance tu fe lo alcanzará tu obediencia. Lo que no alcance su fe, ok, pastor, es que me cuesta creer, obedezca pues entonces. ¿Me entiende? Porque si, escúcheme bien, yo entiendo que puede haber duda, incredulidad, hay experiencia, hemos pasado, no sé, nos ha tocado pasar por muchas cosas, ok. Pero ¿qué excusa hay para no obedecer? Si es lo que Dios nos manda. Y para eso usted no necesita un intercesor. Solo recibir lo que Dios dice, ¿no? ¿Sí? Y es por eso que su fe y mi fe debe ir de la mano con la obediencia. ¿Por qué? Porque todo lo que no traiga la falta de fe en su vida lo traerá la obediencia. Pedro cuando boga mar adentro, lo que no pudo traer su fe lo trajo su obediencia. Porque todo aquel que camine en obediencia terminará caminando en fe. Mírenle al lado, dígale, te conviene obedecer, dígale. Claro, porque si te falta fe, dígale, y caminas en obediencia, te vas a dar cuenta, dígale, que va a alcanzar cosas que a lo mejor tu fe no te permite alcanzar. Declare sobre él. Dígale, pero lo traerá, dígale.
pero lo alcanzarás por tu obediencia. Por eso Jesús, en el Antiguo Testamento, cuando Jesús habla allí en la ley, le dice a su pueblo: no quiero holocausto. ¿Qué es lo que quería? No le dijo ni siquiera, fe quiero, no, le dijo quiero obediencia. Porque Dios sabía que si el pueblo obedecía, iban a empezar a caminar en fe. Es por eso que cada vez que usted obedezca de la misma forma que ocurrió con Pedro, así también ocurrirá con usted. Acuérdese que lo primero que usó Pedro para responder a Jesús no fue obediencia, sino que respondió sin fe. Inclusive, escuche bien, respondió con ganas de desobedecer, de la misma manera que muchas veces hacemos también nosotros. Otra vez por adentro, maestro. Otra vez, pastor. Así respondió Pedro, dijo: otra vez, venimos de allá. Ya estamos lavando las redes, ya cómo vamos a volver si no sacamos nada. Respondió diciendo: maestro, ya lo hemos hecho toda la noche. Pedro respondió de la misma forma que muchas veces o mucha gente responde cuando no puede creer. Pedro dijo: maestro, lo hemos intentado toda la noche y nada hemos pescado. Pero lo que no conocía Pedro, escúcheme bien, era el poder que tiene la obediencia. Porque la obediencia tiene poder. María, cuando viene el ángel y le dice: vas a concebir, y María dijo: pero ¿cómo si yo no he estado ni con José? Escúchame bien, pero María no quiso desobedecer, sino que ella preguntó, como nosotros también preguntamos, cierto, muchas veces, y decimos: pero ¿cómo será eso? ¿Y qué le dijo el ángel? No te preocupes, le dijo, esto será obra del Espíritu Santo. Porque nosotros muchas veces nos preocupamos de cómo va a ser, queremos la respuesta y queremos que nos dé a entender también el Señor lo que va a hacer con nosotros cuando somos llamados a creer. Por eso María en un momento dice: gracias, aquí está tu sierva. Dice: hágase conmigo como quiera, Señor. Gracias. Incluso María dice: gracias porque me honraste con esto. ¿Pero por qué? Por su obediencia. Es por eso que cada vez que usted obedezca, así también como lo hizo Pedro, habrá una cobertura y una protección sobre su vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de obediencia estamos hablando de la antesala de la respuesta y de los milagros que Dios tiene para nosotros. Hablamos de la antesala, la obediencia es la antesala a lo que Dios quiere hacer con usted. Pedro, boga mar adentro, no, ¿qué voy a hacer, maestro, si no se puede? Pero dijo: pero voy a obedecer. Y obedeció, y la obediencia fue la antesala de redes llenas. ¿Sí? De lo que nunca habían visto en su vida. Es por eso que en la Biblia no hay nadie que haya caminado en una gran obediencia que no haya terminado como Abraham, con una gran fe también. Pero el enemigo usa nuestra humanidad y la soberbia para que quebrantemos lo que nos protege. Porque la obediencia, escúcheme bien, no solo nos bendice, nos protege. ¿O no? Rojo, hay que parar. Porque si no obedezco aquello que establece la ley y paso, estoy desprotegido. Pero el enemigo, le dije, usa nuestra humanidad y la soberbia para que quebrantemos lo que nos protege. Es por eso que al quebrantar la ley para muchos, el quebrantar la ley para muchos es un estímulo. ¿Cuántas veces te dicen: yo lo hago así nomás? Y es como que, es como que uno se tomó un Milo. Muchas veces, escúcheme, para muchos el quebrantar la ley es un estímulo. Y usted sabe cómo está afuera la gente. Dice: vamos, no, si alcanza a pasar. No pasó, pasó en rojo. Dice, y después que pasé, dice: pasé, ¿viste, no? ¿Viste que alcanzaba? ¿Viste que podía? Resulta que, escúchame bien, la misericordia de Dios lo cubrió. No venía ningún vehículo de los sentidos. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces los que manejamos nos da la luz amarilla nos da la luz amarilla, y en vez de bajar la velocidad y detenernos,
aceleramos. Oh, si paso. En vez de bajar la velocidad, aceleramos. Porque creemos que la luz amarilla es un indicativo para acelerar y no para detenerse. Porque la luz amarilla es un indicativo de precaución. No es para acelerar, es para bajar la velocidad, es para detenerse. ¿Sabía usted? La luz amarilla es para detenerse. Nosotros pasamos, pero es para detenerse, para decir, no, en cualquier momento cambia. ¿Se ha dado cuenta que no todos los semáforos funcionan con los mismos tiempos? Hay algunos que la luz amarilla es larga y hay otros que la luz amarilla es muy corta. Por eso la luz amarilla es para detenerse. La luz amarilla es un indicativo de precaución. La desobediencia es un indicativo que debes detenerte. Es un indicativo que estás a punto de quedar sin cobertura, sin protección. ¿A cuántos no ha pasado eso? Y al acelerar y pasar decimos, oh, yo sabía que alcanzaría a pasar. Yo sabía que no me iba a suceder nada. ¿Cuántas veces cuando usted sabe que es Dios el que le habla y ha desobedecido a Dios, no hace como Dios le habla? Usted dice, si no me pasó nada. Pero a la larga sí nos pasa. Porque es una ley. Escúcheme bien, es una ley. La obediencia es algo que nos va a llevar a recoger lo que usted y yo hacemos. Porque el enemigo usa nuestra humanidad, le repito, y la soberbia. ¿Sabe para qué? Para que quebrantemos lo que nos protege, la obediencia. Porque todos sabemos que la luz amarilla no es un estímulo para nosotros acelerar y desobedecer la ley, sino que la luz amarilla es una advertencia de peligro. Escuche bien, la luz amarilla es una advertencia de peligro, de que hay un peligro cerca. La luz amarilla es un indicativo de que usted está a punto de desobedecer la ley. La luz amarilla es un indicativo de que usted está a punto de desobedecer la ley, que en cualquier momento cambia a rojo y lo pilló en rojo, está desobedeciendo la ley. La luz amarilla es una advertencia de que usted está a punto de saltarse la ley y de quedar sin cobertura por no obedecer. Y es por eso que cada vez que usted obedezca habrá una protección sobre su vida, ya sea a través de las leyes terrenales o por la obediencia a la palabra de Dios. Eclesiastés 10:11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada. Ahí está, usted conoce esos que encantan. Los hindúes generalmente encantan serpientes. ¿Sí? ¿Ha visto usted? Yo veo mucho el Discovery, yo veo por ahí. Eclesiastés dice, medite. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Si la serpiente lo muerde antes de encantarla, ¿de qué sirve que él sea un encantador de serpientes si no la va a contar? ¿O no? ¿Cierto que sí? ¿De qué sirve que usted y yo sirvamos a Dios sin obediencia? ¿De qué sirve que usted y yo hayamos recibido la salvación de Cristo si cuando lleguemos delante de Dios vamos a llegar en desobediencia? Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. O sea que podemos caminar toda la vida en el Evangelio, pero de nada nos servirá si lo hacemos sin obediencia.
¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve ser un encantador de serpiente? Dice Salomón, si la serpiente te muerde antes de ser encantada. Y ahora todos sabemos que la ley terrenal, la debemos obedecer, queramos o no. ¿Sí o no? Es ley, pues. Porque fue hecha ¿para qué? Para obedecerla. Porque al que la obedece, también esa ley lo protege. ¿Sí? Pero obedecer a Dios no es por obligación. ¿Le digo por qué? Porque Dios no mira el acto, sino que Dios mira la actitud con la cual lo hacemos. ¿Se acuerda el mensaje de Abel y Caín? Abel y Caín, los dos tuvieron un acto. Dice la Biblia, los dos llevaron ofrendas a Dios. ¿Cierto que sí? Presentaron sacrificio a Dios. Los dos lo hicieron. ¿Pero qué miró Dios? ¿Lo que hicieron o la actitud con la cual lo hicieron? La actitud. Porque usted se preguntará, pastor, ¿y cuál fue la diferencia entre Abel y Caín? ¿Será que a Dios le gustó más el cordero y no le gustaban tanto los vegetales? No. Fue que la Biblia dice claramente que Abel rápidamente buscó de lo mejor, de lo más gordo y llevó a Dios. Y dice que Caín, pasado el tiempo, escuche bien, pasado el tiempo, o sea, cuando quiso, cuando él lo halló conveniente, dice que trajo del fruto de la tierra, ¿sí?, al Señor. Eso habla de la actitud, por eso le aclaro, le especifico eso. Habla de la actitud. Abel fue diligente, solícito, ¿sí? Caín no, dijo no le dio importancia, escúchame bien, aquello que lo protegía, que lo cubría, que era Dios, como usted y a mí. Pero obedecer a Dios, por eso le digo, no es obligación, no es por obligación, perdón. Porque Dios no mira el acto, sino que Dios mira la actitud de nuestro corazón. El ejemplo. Por eso le puse un ejemplo un día, le dije, cuando usted venga a ofrendar, debe hacerlo con alegría. ¿Y usted se ha preguntado realmente por qué tiene que hacerlo con alegría? ¿Es por lo que trae? ¿Es porque Dios va a mirar su acto? ¿O va a mirar la actitud con la cual usted viene? ¿Cierto que sí? ¿Por qué es con alegría? Porque si no es con alegría, ¿qué es lo que estamos sacrificando ahí? Escuche, le estoy hablando de obediencia. ¿Qué es lo que sacrificamos a Dios? Porque Dios lo que mira, acuérdese la viuda de las dos blancas y el joven rico, actitud. Dos blancas, todo lo que tenía. El joven rico, mucho, pero dice claramente, ahí habla de la actitud, dice que él dio de lo que le sobraba, una mala actitud. En cambio la mujer, de lo que no tenía, tuvo una actitud diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Le vuelvo a repetir, porque lo que no hace tu fe, tu obediencia te lo lleva a hacer. Por eso la obediencia bendice. Por eso la obediencia bendice. La obediencia, escúcheme bien, nos lleva a caminar bajo una protección, bajo una cobertura. Es como la obediencia al semáforo. Yo sé que el rojo es para detenerme. Sí o sí es para parar. Por eso el rojo significa pare. El verde, siga. Y el amarillo, precaución, pues, deténgase, cuidado. Y es porque Dios ama al que da con alegría, decía. Pero no, porque Dios no ve el acto, sino que lo que está viendo Dios es la actitud con el cual usted y yo traemos o le damos al Señor. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 9, verso 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo tiene que dar usted? Como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, o sea, no, porque yo sé que hace falta. No, usted no, usted tiene que dar como Dios ha puesto en su corazón hacerlo. Escuche, ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? No al que da por necesidad. Escúcheme bien, no al que da con tristeza, sino que aquel que lo hace con una actitud. Amén. Aquel que lo hace con una actitud correcta. Y lo mismo sucedió con Abel, le decía, y con Caín. Los dos hicieron lo mismo, los dos hicieron un acto, los dos trajeron a Dios, pero fue la actitud, la del corazón, la actitud del corazón, con la cual uno de ellos dio su ofrenda que agradó a Dios y agradó la ofrenda también que él trajo a Dios. Entonces las leyes naturales, de buena o de mala gana, las debemos obedecer porque no hay otra.
Pero en cuanto a la obediencia a Dios, escuche bien, las leyes naturales usted las tiene que obedecer sí o sí, alegre o no alegre, sí, porque están establecidas para obedecerlas, ¿ya? Pero en cuanto a la obediencia a Dios, no podemos hacerlo así si queremos ver a Dios en nuestra vida. ¿Me entiende? Porque Dios no ve el acto, ve la actitud, ¿ya? Porque no se trata de lo que usted y yo podamos hacer o no, sino que se trata de una actitud de obediencia que refleje el amor que le tenemos a Dios. Es por eso que cuando creemos, obedecemos. Por la fe, Abraham obedeció a Dios. Por eso cuando creemos, obedecemos. ¿Sí? Porque si no hay fe, por eso no hay obediencia. Porque cuando se deja de obedecer, es porque se dejó de creer. Y cuando alguien deja de creer, es porque dejó de amar. Cuando se deja de obedecer es porque se dejó de creer. Algo nos fascinó, dijo Pablo. ¿Quién nos fascinó, Gálatas insensato? Habiéndoles presentado a Cristo claramente crucificado. ¿Quién los sacó del creer? Le dice. Y cuando se deja de creer es porque se dejó de amar. Porque la característica de que hay amor es que también hay obediencia, pues. Imagínense una pareja, un matrimonio, que dicen que se aman y no se toman en cuenta en nada. Imagínense una pareja, un matrimonio que dice que se ama y solo desobediencia, solo podrá haber amor ahí. Cualquier otra cosa así, pero amor. Porque amarás al Señor tu Dios, o sea, la obediencia que nos llega, amar a Dios. Sí, y cuando hay fe y hay obediencia, ¿qué es lo que hay a Dios? Amor. Amor por Él y amor por las cosas de Él. Porque la característica de que hay amor es que también hay obediencia. Por eso es notorio cuando se empieza a dejar de creer. ¿Por qué? Porque se empieza a perder el amor. Cuando usted deja de confiar, de creer en su pareja, en su esposo, su novio, su pololo. ¿Sabe por qué se deja de creer en él? Porque se empezó a perder algo que es fundamental para las confianzas. Es el amor. Porque el amor es el que lo hace a usted entregarse. ¿O no? Por amor, ejemplo. Dios por amor entregó lo mejor. Sí, porque Él creyó en nosotros. Porque se empieza a perder el amor. Se pierde el amor por las cosas como también por la obra de Dios. Cuando se pierde la obediencia, estamos a punto de perder no solo la bendición, sino también la protección. Porque en la obediencia, escúcheme, hay cobertura. En la obediencia hay protección. Pero si ignoramos la luz amarilla y en vez de detenernos aceleramos, quedaremos desprotegidos por desobedecer lo que indica la ley. Por eso nunca se olvide que el enemigo siempre va a usar la naturaleza humana y la soberbia del hombre para que el hombre desobedezca lo que lo protege. Va a usar la naturaleza humana, el orgullo, la soberbia, el ego, yo puedo, yo sé, yo esto otro. ¿Para qué el enemigo va a usar eso? Para sacarnos del alero de Dios, sacarnos de la protección de Dios. Acuérdese, el primer hombre y la mujer en el huerto. Si sabe Dios que si comes de eso, le dijo a la mujer, ustedes serán igual que Él, le dijo. ¿Qué es lo que usó? La desobediencia para sacarlo del alero de Dios, de la protección de Dios. Por eso Dios los tuvo que sacar del huerto. Le dijo, ahora será todo diferente para ustedes. ¿Se acuerda lo que le dijo? Con el sudor. En el huerto lo tenían todo. La mujer ni pensaba en dolor y le dijo, no, ahora inclusive hasta parirás. Con mucho dolor le dijo.
Porque eso nos pasa a nosotros cuando desobedecemos, salimos de ese alero, de esa protección y de esa bendición de Dios. Por eso después todo nos cuesta. Oiga, iba todo tan bien, era todo tan fácil, ahora me cuesta tanto. Mira al lado y dígale, ¿te cuesta? Obedece, dígale. Por eso nunca se olvide que el enemigo siempre va a usar la naturaleza humana y la soberbia del hombre para que el hombre desobedezca lo que lo protege. Hermano, la palabra de Dios te protege. No solo te bendice, te protege. La cobertura no es el pastor, es la palabra, es lo que Dios ha puesto. Esa palabra que ha puesto en él para tu vida y para mi vida. Pero ¿por qué Dios nos lleva a un hombre? Porque así, escúcheme, nos humillamos bajo la poderosa mano de él. Por eso es que Jesús, esos hombres, dice la Biblia en hebreo, que él, a través de qué cosa, de los padecimientos, Jesús, dice, aprendió obediencia. Dice, pero Jesús aprendió, así dice la Biblia. Ahora dice que él también dijo, si es posible. Por eso muchos celebran cuando hacen leso a alguien, engañan a alguien. Hay gente que celebra eso, lo hice leso. O cuando burlan a la autoridad. ¿Por qué? Porque Satanás coloca un sentimiento de satisfacción cuando esa persona desobedece. Por eso es que cada vez que hay obediencia, esa obediencia es una obra de fe en usted. Porque cada vez que tenemos que obedecer, primero conforme a lo que sabemos o conocemos, siempre tendemos primero a presentar nuestros argumentos, como los presentó Pedro a Jesús. Le dijo, pero Señor, ¿cuántas veces usted ha orado así? Pero Señor, si tú conoces. Ya lo hemos intentado, dijo Pedro, toda la noche y no hemos pescado nada. Diga conmigo argumento. Son los que tenemos que sacar de nosotros. Dice que Abraham, dice 11:8 de Hebreo, dice que salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, sacó todo argumento y caminó en obediencia a causa de esa fe que él tenía. Pedro dijo, ya lo hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada. Argumentos que para el hombre pueden ser válidos, escúcheme bien, pero para la fe y la obediencia no. Argumentos que nos llevan primero a tratar de desobedecer. Lo primero que usó Pedro para responder a Jesús no fue obediencia, sino que respondió con ganas de desobedecer, usando argumentos. Lo hemos intentado toda la noche. Respondió diciendo, maestro, ya lo hemos hecho toda la noche. Respondió de la misma forma o de la misma manera que muchas veces lo hacemos nosotros en el día de hoy. Pero lo que no conocía Pedro, le decía que era el poder que tenía la obediencia a la palabra que Dios le hablaba. Pedro no sabía que en la obediencia había protección y cobertura. No supo eso hasta que Pedro obedeció. Claro, hasta que obedeció, porque solo cuando obedeció, los beneficios que no alcanzó con su fe, los alcanzó con su obediencia. Los beneficios que no podía alcanzar con su fe, los alcanzó con su obediencia. Por la fe, dice Hebreos 11:8. Abraham, siendo llamado, Abraham alcanzó los beneficios porque tuvo fe en lo que Dios le habló. Y al tener fe, la fe lo llevó a obedecer y lo llevó a quitar todo argumento también de él. Abraham salió sin presentar argumentos, porque la fe es obediencia. Y obediencia, le dije que es creer. Por eso la obediencia es una obra de fe. Y cuando obedecemos a Dios, usted y yo lo que estamos haciendo es tener obras de fe. Escúcheme bien, es tener obras de fe. Es por eso que cuando Dios nos habla, no es para decirnos a dónde vamos ni lo que Él quiere hacer con nosotros. Dios nos habla para que usted y yo podamos oír con fe, confiar en Él y hacer lo que Dios nos manda hacer. Por eso siempre le digo a usted, es importante que usted conozca lo que dice la Escritura. Es importante que usted conozca lo que dice la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque si usted conoce lo que dice la Escritura, usted va a hablar conforme a lo que está escrito aquí y va a creer conforme a lo que está escrito aquí. Pablo lo dice.
¿Cuántas veces nosotros agarramos y decimos, no, ¿sabe qué? No es bueno declarar, no es bueno confesar? ¿Se acuerda el mensaje del jueves pasado? No, eso no es de Dios. ¿Cómo? Del declarar. ¿De dónde sacaron eso? El confesar. Dice que David confesaba, declaraba. Escúcheme bien. Confesaba, declaraba. Dios le dio un orden a su pueblo de que ellos todo el tiempo declararan, confesaran la palabra a sus hijos, la escribieran en los pórticos de sus puertas, en la noche, en la mesa, que donde en todo tiempo ellos confesaran, le declararan la palabra a sus hijos. ¿Y sabe por qué nosotros muchas veces no lo hacemos? Porque nos colgamos de lo que hoy día dicen las redes sociales. No declaramos, no hablamos, y esa es la obra del diablo, tenernos la boca cerrada, porque el diablo sabe, primeramente, que la palabra de Dios tiene poder. Segundo, que Dios también puso poder en usted, en su boca, al declarar. ¿Cómo va a estar declarando? Dicen algunos. Entonces, nos quedamos, porque declarar es confesar. Por eso David decía, te amo, oh Jehová, Salmo 18. De eso voy a predicar la segunda parte del mensaje, son 3 mensajes. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, en Él confiaré. Ay, mi alto refugio. ¿Qué estaba haciendo David? Confesando a Dios, como él veía a Dios, como él sentía a Dios, como él reconocía a Dios en su vida. ¿Quién le enseñó a David eso? Él declaraba lo que había en su corazón, como él miraba al Señor. Y nosotros, porque ¿qué hace el enemigo? Tenernos la boca cerrada. Ese salmo, el mismo salmo nos enseña y nos habla cómo Dios posicionó a David después de eso. Dice que gente que no conocía le servía. Escúcheme bien. Dios trajo gente que no conocía, pero los trajo porque como así miraba David a Dios. Porque lo que tú confiesas es lo que te vuelve a ti, dice Proverbios 18. ¿O no? Lo que sale de aquí. Si no sale nada, nos pasamos la vida esperando que algo suceda. Pero si usted declara lo que Dios dice, del fruto de tus labios, se llenará tu vientre. Porque el poder está en nuestra boca. Y esa es la hora del enemigo hoy día. Escúcheme bien, esa es la hora del enemigo. Que usted y yo nos callemos. Que usted y yo estemos en silencio. Cuando Dios inclusive a su pueblo le dijo, confiésenle, declárenle la palabra en la mesa, en la noche, escríbanle en las paredes, no hay que esté aquí entre ceja y ceja, le dijo. Diga conmigo obediencia. Pasen los que van a servir la Santa Cena. Por eso la obediencia es una obra de fe. Y cuando obedecemos a Dios tenemos obras de fe. Es por eso que cuando Dios nos habla no es para decirnos hacia dónde vamos, sino que cuando Dios nos habla es para que obedezcamos. Porque la obediencia siempre lo va a llevar a un mejor lugar que en el cual está usted. Para eso Dios sacó a Abraham de donde estaba. Y la obediencia lo llevó a un lugar, a un mejor lugar. Termino con la cita de Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Diga conmigo, obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos tienen fe? A ver, levanten la mano, a ver. ¿Cuántos tienen fe? Los voy a mirar bien. Los voy a mirar porque los voy a anotar. Tú me dijiste que tenía fe. Usted me dijo que tenía fe. Así que vamos, avancemos, sigamos, adelante, vamos. Porque la fe conlleva obediencia. Acuérdese, que no nos engañe el enemigo. Porque si el enemigo nos engaña, nos va a tener, escúchame, conforme. Nos va a tener dándole vuelta al monte tranquilamente. Pero nunca vamos a poder entrar a lo que Dios nos llama a entrar, a lo que Dios preparó para nosotros. Porque la obediencia es la que te lleva a alcanzar eso, no solo a ti, a tus generaciones también. Sí, por esa obediencia, acuérdese, de Abraham había una bendición en Isaac, su hijo, después en Jacob, su nieto, después en José, su bisnieto, y en todo el pueblo de Israel. Por la obediencia.
Porque la fe nos lleva a eso. Acuérdese el semáforo del semáforo. Tiene tres cosas, tres luces el semáforo. Una es para detenerse. Escúcheme bien, para obedecer. La luz verde es para avanzar. Pero la luz amarilla es un indicativo de que algo, si yo acelero, si no me detengo, es un indicativo que hay algo que está mal en nosotros. Es un indicativo. Escúcheme bien. Y esta palabra es como esa luz amarilla. Es como esa luz amarilla. Dios siempre nos está advirtiendo, nos está hablando. Dice que Él nos habla antes de tiempo y fuera de tiempo. Lo que está bueno en usted está bueno. Escúcheme bien, ya está bueno. Dios no le va a hablar de lo que está bueno en usted. Dios le va a hablar de lo que tenemos que cambiar, de lo que tiene que ser desarraigado en nosotros. Nosotros siempre esperamos, por eso le dije que la obediencia nos confronta, porque Dios siempre nos va a llevar a su obediencia. Dios quiere lo mejor para nosotros, que usted y yo alcancemos esa vida eterna, porque lo que recibimos fue salvación. Sí, acá en la tierra es salvación, pero la vida eterna es la vida venidera. Sí, y los que recibimos salvación, todos nos vamos a presentar delante del tribunal, todos, si no ninguno se queda. Todos los que recibimos a Cristo, salvación, vamos a presentar. Pero es ahí donde nos van a decir, a uno pasen benditos de su país y a otro no os conozco, recibiendo salvación. Porque escúcheme, el que no ha recibido a Cristo no llega a presentarse ahí, se va derechito al lago que arde. El que no ha recibido a Cristo, no lo ha reconocido como si no llega. Llegan las ovejas y los cabritos, ¿sí? Pero no el que no ha recibido. Por eso la importancia de recibir al Señor, porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y dice que usted va a ser llamado por su nombre. ¿A qué? A rendir cuenta, pues. Vamos a ser pesados en balanza de justicia. Claro. Y se va a abrir un libro, dice, no solo, escúchame bien, de la vida, sino también de nuestras obras, pues. Y dice que vamos a ser pesados según hayan sido nuestras. Por eso nos conviene obedecer. Nos conviene caminar. Si no hemos recibido al Señor, recibámoslo, porque eso es lo que nos da acceso a eso. Acá no podemos, nosotros acá en la tierra podemos caminar bajo nuestros pensamientos, y dice la Biblia que son buenos para nosotros, porque no pueden ser malos, pero el final de esos pensamientos no es bueno. Dice que es de muerte, porque lo que nos lleva a la vida es la voluntad de Dios. Por eso la importancia de la obediencia, la importancia, escúcheme bien, de entender de que estamos en un tiempo en donde hay una luz amarilla parpadeando, y usted tiene, escúcheme bien, usted se tiene que detener a mirarse, a mirar cómo está su vida, porque podemos hacer muchas cosas, y esto no es del que más corre, esto es del que camina en obediencia. El que camina en obediencia, porque todos sabemos que caminar este camino del Evangelio no es fácil para ninguno, pero somos de los que nos equivocamos, le pedimos perdón al Señor, nos paramos y seguimos adelante en obediencia, no de los que nos quedamos en la desobediencia, porque nos equivocamos y muchas veces nos quedamos ahí y creemos que todo se arregla así, y no es así, sino que dice que tenemos que humillarnos delante del Señor para que nuestros pecados sean perdonados. Amén. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar por esta palabra y vamos a orar por lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día cenamos con el Señor. Hoy día, escúcheme, tenemos la oportunidad. ¿Sabe de qué?